Y un cordial saludo a Gisela, que me antecedió, pero también a Liliana y a Laura, con quienes he estado interactuando, y a las personas que están siguiendo la transmisión. Y no sé si ya se ha sumado la ministra, doña Cindy Quesada, doña Dilia Caravaca. Pero igualmente un saludo muy cordial del Fondo de Población de las Naciones Unidas para todas. Para UNFPA, que es el Fondo de Población, el envejecimiento y la vejez es lo que nosotros llamamos una megatendencia, de la cual hemos hecho un llamado para que se involucren y enfoquen el trabajo estados, gobiernos y la sociedad civil organizada. En el UNFPA visualizamos que el envejecimiento debe abordarse desde una perspectiva de curso de vida. Y eso significa que enfatizamos que los eventos secuenciales y los pasos de desarrollo de una persona a lo largo de la vida repercuten en la calidad de vida que tenemos en esa etapa. Y esto es muy importante porque lo que hacemos para garantizar información relacionada con los derechos sexuales y reproductivos, los servicios de salud sexual y reproductiva, educación integral en sexualidad, el empuje que hemos tratado de dar a la existencia de un sistema nacional de cuidados que reconozca, por un lado, la labor que hoy es no remunerada, pero que al mismo tiempo, bajo el principio de corresponsabilidad social, permita que todos los actores sociales asuman su responsabilidad en una tarea que no es solo de las mujeres, pero también las tareas de expandir el sistema de protección social, de la recuperación de los saberes y espacios de participación que hablaba Gisela, y nuestra relación incluso con el ambiente tiene que ver con lo que pasa en la adultez mayor. Desde el 2019, el UNFPA planteó la preocupación de reconocer al grupo de las personas adultas mayores o en vejez como un grupo que no es homogéneo o universal. Y ayer justo creo que hablaba con Laura de este tema. Es necesario abordar la interseccionalidad. Y cuando hablamos de interseccionalidad, ¿a qué nos referimos? Es básicamente un marco analítico que nos permite entender que existen diferentes condiciones que se cruzan primero en los cuerpos y luego en las subjetividades e incluso identidades sociales, y que recrudecen entonces situaciones de vulnerabilidad que enfrentan ciertas poblaciones. No es lo mismo ser una mujer adulta mayor en el Caribe costarricense que ser una mujer adulta mayor en el gran área metropolitana, o no es lo mismo ser una mujer adulta mayor indígena o que ser una mujer adulta mayor en una situación de discapacidad. Y por eso es que hemos impulsado un enfoque que ustedes lo han escuchado como el lema de Naciones Unidas, lleva a decir no vamos a dejar a ninguna persona atrás. Y lo que queremos es básicamente es visualizar a personas mayores de la comunidad LGTBIQ+, a personas adultas mayores migrantes, a personas adultas mayores afrodescendientes, a mujeres adultas mayores indígenas con discapacidad, y desde ahí trabajar en la creación de datos estadísticos que permitan a los hacedores de política, a las tomadoras de decisión, decir, oh, un momentito, yo no puedo pensar que el grupo es homogéneo porque hay necesidades que son distintas. Y ahí les mencionaba, hay un tema que nos ha quedado muy claro, hay una sobrecarga del cuidado en el trabajo femenino al interior de las familias. No solamente con el cuidado de personas menores, es decir, los niños y niñas, sino también con el cuidado de otras personas en situación de dependencia en los hogares, personas en situación de una discapacidad severa, personas que tienen, incluso adultas mayores que también tienen algún tipo de dependencia que para realizar actividades de la vida diaria. También hemos encontrado en las estadísticas que las mujeres participan menos en el mercado laboral a lo largo de todo el curso de vida. Y entonces, cuando, por ejemplo, el año pasado se aprueba la reforma del IBM, se daba una gran discusión de por qué había que hacer una diferenciación, pero es que las trayectorias contributivas son distintas. La participación en el mercado laboral es muy interrumpida en el caso de las mujeres, justo por una sociedad que todavía no ha reconocido adecuadamente que esas cargas deben estar bien equilibradas y que los incentivos deben estar
en favor de las mujeres. Pero bueno, las mujeres mayores también, especialmente viudas que no tienen hijos, se enfrentan en cuanto a la parte económica, vulnerabilidades ampliadas. Y existen mujeres mayores sobrevivientes de violencia reproductiva a lo largo de todo su historial de vida y un fuerte sesgo a la soledad de las mujeres mayores. Y ahí nosotros hemos abogado porque todos estos elementos, entre otros, por ejemplo, lo que sucedió en la pandemia, permitan hacer también un enfoque diferenciado de las políticas. Ahí, como lo menciona el consenso de Montevideo, con el cual estamos trabajando con Planeta Interno, el consenso nos lleva a tener una medida prioritaria que habla sobre el envejecimiento y la protección social y los desafíos socioeconómicos y reconoce la feminización del envejecimiento como uno que requiere políticas específicas, políticas diseñadas a la medida que atiendan las necesidades de las mujeres mayores y deja un conjunto de acuerdos en el cual los estados no solamente deben actuar, sino que deben reportar. También la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos desde las perspectivas de las personas mayores, en su artículo 5 habla de la igualdad y la no discriminación por razones de edad. Y ahí los países se comprometen a tener enfoques específicos en políticas, planes y legislaciones para la población adulta mayor, en condición particularmente de vulnerabilidad, incluidas, y ahí hace un doble clic, y dice incluidas las mujeres, y empieza a hablar de las interseccionalidades, las personas que pertenecen a pueblos indígenas, personas sin un hogar, personas privadas de libertad, y todas esas diferenciaciones que es necesario que entendamos incluso en la Costa Rica multiétnica y pluricultural. También es importante que hay una recomendación que es la número 27 sobre mujeres particularmente de edad y de la protección de sus derechos, y dice los estados partes deben tomar en consideración el carácter multidimensional no solamente de las mujeres, sino de la discriminación contra las mujeres y velar por el principio de igualdad de género para que se aplique a lo largo del curso de vida, tanto en la ley como en la práctica. Es decir, no nos podemos satisfacer con que la letra esté ahí en la ley. Por eso el UNFPA ha hecho un llamado y acompaña el trabajo que hacen los gobiernos, los estados y la sociedad civil para que en la medida de las posibilidades, pero particularmente con un gran sentido de justicia, se logre fortalecer esta data sobre etnia, sexo, geografía, edad, condición económica, inserción laboral, y una de esas tareas se ha desarrollado en el último censo de población, cuyos datos nos darán una visión actualizada de la Costa Rica que somos, pero también hay que hacer análisis específicos de esa Costa Rica y de las mujeres adultas mayores a la luz de los datos del censo. Por último, y con esto los dejo, yo creo que queremos nada más acompañarles a celebrar esta actividad que bajo el nombre de diversas vejeces de las mujeres permite abordar esa agenda de asuntos pendientes en el ejercicio y la reivindicación directa de los derechos humanos. Así que de parte del UNFPA, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, solamente quiero reiterar el compromiso, seguir trabajando por no dejar a las mujeres en sus distintas vejeces atrás. Muchísimas gracias.